El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en Políticamente Hablando, este programa de la Escuela de Ciencia Política para hablar sobre temas de interés nacional e internacional desde un enfoque crítico. El coordinador general de este programa es el doctor Mario Roberto Morales, a quien tengo el gusto de saludar todos los jueves. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿cómo está, Carla? Muy bien, muchísimas gracias. Y para mí, Carla Roldán, un gusto como siempre estar acompañándolos durante esta hora de transmisión. Les recuerdo las vías de comunicación, 2207-9017 y 2207-9018, y también a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. Hoy tenemos un programa bastante importante, creo yo, y también de interés, porque hemos tenido bastantes comentarios y bastante actividad en nuestras redes sociales acerca, principalmente de la invitada que estaremos tratando de contactar en la última fase de este programa para que nos cuente, pero el tema es las guerras psicológicas y el derrocamiento de Arbenz. Como invitados, Alejandro Rivera acá en cabina. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Carla, muchas gracias. Y próximamente, como ya les informaba y les comentaba, vamos a hacer un enlace telefónico con Claudia Arbenz, quien es nieta de Jacobo Arbenz y también tiene estudios en administración y en leyes, y amablemente aceptó conversar con nosotros y compartir un poco sobre la experiencia de lo que sucedió con el derrocamiento de su abuelo. Así que es para nosotros un gusto iniciar. Damos entonces la palabra al doctor Mario Roberto Morales con la introducción sobre propaganda y guerra psicológica, sus funciones políticas. Muchas gracias, Carla. La guerra psicológica ha existido desde que existen las guerras. En los textos de Sun Tzu se pueden apreciar una serie de principios que tienen que ver con el engaño, que es la esencia de la guerra psicológica, es la esencia de la guerra emocional. Y también en algunos pasajes de Confucio contenidos en el I Ching hay algunos hexagramas del I Ching son explícitamente militares y tienen que ver no solo con la guerra militar, sino con la guerra psicológica. De tal manera que el engaño forma parte fundamental de la victoria en una guerra. Y esto es un principio general de cualquier confrontación, armada o no armada, si se trata de una confrontación por el poder político. Ahora, lo que ha ocurrido es que los métodos, las técnicas de la guerra psicológica han ido avanzando a lo largo de la historia militar del mundo, y actualmente la guerra psicológica se encuentra en un estadio de sofisticación que los ciudadanos mismos no lo pueden creer, puesto que estas técnicas se han ido desarrollando a espaldas de la ciudadanía, y estas tácticas ya no solo se aplican entre ejércitos contendientes, sino se aplica también a las ciudadanías enteras para que acepten que sus gobiernos entren en guerras, cuando a menudo esas ciudadanías se oponen a que sus gobiernos entren en guerras. El caso más cercano y sonoro que tenemos es la invasión a Irak por parte de George Bush, hijo, cuyo gobierno desplegó toda una campaña psicológica de temor hacia las supuestas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein y que resultaron ser una mera ilusión vana.
Esto tiene que ver con la teoría de Strauss del enemigo externo y el enemigo interno, ¿no? El enemigo externo es un enemigo que por lo general es creado, no es real, es ficticio, pero se le hace creer a una ciudadanía que se trata de una amenaza inminente para su seguridad personal, nacional, y entonces la ciudadanía delega en el gobierno, en el Estado, todos los poderes para que actúe bélicamente contra ese supuesto enemigo externo. Lo mismo ocurre con el enemigo interno, ¿no? Que fue lo que funcionó en Guatemala durante el conflicto armado. El enemigo interno era el comunismo. El enemigo interno era el comunista malo, satánico, que le iba a quitar su propiedad personal a toda la gente que tanto trabajo le había costado obtener lo poco que tenía. Este temor, pues, al enemigo interno cundió y naturalmente tuvo sus efectos devastadores en la psique de los guatemaltecos. Sin embargo, esta guerra psicológica del enemigo interno en Guatemala tenía el sonoro antecedente del caso del golpe de Estado a Jacobo Arbenz en 1954, ¿no? Y este golpe de Estado, pues naturalmente estuvo orquestado diplomáticamente, estuvo orquestado militarmente, estuvo orquestado políticamente y también psicológicamente mediante una campaña orquestada nada menos que por el nieto de Sigmund Freud, sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, ¿no? Él fue el artífice del golpe, del operativo Success, llamado Success por la CIA, para convencer a la ciudadanía guatemalteca, o a buena parte de ella, de que Arbenz era un comunista, de que Arbenz trabajaba para la Unión Soviética, de que el apellido de su esposa, Vilanova, era un apellido ruso, y que, bueno, especies estúpidas como esas, que porque la estupidez es lo que maneja la ultraderecha y el anticomunismo es una ideología estúpida para gente inculta. Pero el anticomunismo, pues, fue la divisa alrededor de la cual la guerra psicológica giró para preparar a la ciudadanía para el golpe de Estado contra Arbenz. Cuando esto ocurrió, aquí en Guatemala funcionó una radio que se llamaba Radio Clandestina de Guatemala, que era la que transmitía a veces todas las noches para preparar a la gente en el temor, en el terror, ¿no? Ya vamos, ya venimos, ya vamos a sacar a los comunistas, ya vamos a matar a los comunistas, etcétera, ¿no? Y decía, la radio clandestina transmite en algún lugar de Guatemala, ¿no? Me parece que esto quedó probado, que la radio clandestina funcionaba en la Embajada de Estados Unidos, porque naturalmente la CIA era la que estaba orquestando todo esto. A la gente que no está informada, Bill Clinton, cuando vino a Guatemala, pidió perdón a los guatemaltecos por todo esto que estoy diciendo. Admitió que la CIA había perpetrado el golpe contra Arbenz, admitió que con ese hecho Estados Unidos había cortado un proceso de modernización económica y política que era el que lideraba Arbenz de una manera digna y valiente, y que en gran parte, pues, los males de Guatemala, casi el 90-95% de los males de Guatemala tienen su raíz reciente en el golpe del 54, y la frustración política y el estancamiento económico oligárquico también tienen su origen en este golpe de Estado, ¿no? Entonces, la gran importancia de analizar las guerras psicológicas tienen que ver con el consenso ciudadano, ¿no? La ciudadanía de pronto empieza a pensar que los poderes que los representan en el Estado y en el Ejército tienen razón de actuar como actúan, ¿no? Y los dejan hacer. Y esto es lo que ha pasado en Guatemala. Los guatemaltecos han dejado hacer al Ejército. Y acuérdense que tenemos un ejército genocida. No es una cuestión meramente de un poder palaciego y político, ¿no? Aquí ha corrido mucha sangre después del derrocamiento de Arbenz. Entonces, la importancia, decía, de entender las guerras psicológicas, de blindarse contra ellas, de no ser víctima de la propaganda política, es muy importante para cualquier ciudadano que pretenda ser politizado y tomar decisiones políticas por su cuenta.
El caso más reciente de guerra psicológica, me parece a mí, ocurrió con las movilizaciones del año pasado, ¿no? En las cuales, sigo insistiendo, una gran mayoría de los movilizados fue manipulado. Cuando digo manipulado, quiero decir que la gente manipulada no sabe que está siendo manipulada. Cuando digo que gran parte fue manipulada, no estoy diciendo que estuvieran de acuerdo con la embajada. Estoy diciendo que fueron manipulados, y fueron manipulados por medio de las redes sociales, ¿no? Yo no voy a entrar en este momento en detalles porque no hay tiempo sobre cómo se manipulan las redes sociales, pero eso en Internet se puede leer ampliamente, ¿no? Los medios masivos de comunicación tradicionales, la radio, la televisión, el cine, contribuyen a la manipulación, pero ahora la manipulación ocurre en las redes sociales, en los chats, en Facebook, en Twitter, etcétera, ¿no? Y se hace por contagio, se hace por comentarios banales, ¿no? Por ejemplo, yo iba a votar por Valdizón, pero ya no lo voy a hacer porque es corrupto, ahora votaré por Jimmy. Esto fue una consigna que cundió en las redes sociales después de la renuncia de Pérez Molina. Bueno, entonces estamos aquí para hablar de las guerras psicológicas y para hablar de la guerra psicológica que se perpetró contra Arbenz, y asimismo para hablar de las secuelas que aquello tiene todavía para la ciudadanía guatemalteca. Y naturalmente no nos dará tiempo, lo dejaremos para otro programa, pero querríamos desembocar en la vigencia del pensamiento de Arbenz, del planteamiento de Arbenz, ¿no? En otras palabras, la vigencia del arbencismo, que sigue vigente porque los problemas que hicieron que Arbenz tomara las decisiones que tomó siguen vivos aquí. Por lo tanto, no se trata de calcar exactamente lo que él hizo, sino que hay que adaptar sus decisiones a las actuales circunstancias. Pero el ideario arbencista, me parece a mí, sigue vigente para una Guatemala que ha avanzado muy poco desde que él fue derrocado. Carla. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, creo que hemos lanzado la invitación también para los jóvenes que todavía pues promulgan el pensamiento arbencista. Creemos que podemos continuar este programa, si no bien tenemos pensado el próximo jueves, podríamos también pues tener todas estas opiniones acerca de la vigencia del pensamiento de Arbenz y muchas cosas que usted mencionaba, importantes como la frustración histórica que venimos arrastrando desde el derrocamiento. A veces nos preguntamos por qué es que nuestra sociedad está de la manera tan violenta, tan frustrada como la venimos manejando, como la venimos viviendo y con tan pocas esperanzas, y pues también podríamos buscar en ese tipo de hechos, ¿no? Estas causas y las consecuencias que ahora tenemos. Y ya para empezar entonces el programa, es un gusto entonces presentar a Alejandro, que ya nos ha acompañado anteriormente y quien también fue mucho el artífice de que se diera esta comunicación con Claudia Arbenz, nieta de Jacobo Arbenz, en la parte final del programa, y a quien también pues esperamos pueda participar en los que queremos continuar haciendo sobre la vigencia del pensamiento de Arbenz. Pues Alejandro ha trabajado en medios de comunicación, tiene estudios en administración y en medios de comunicación también, y ha escrito algunos libros acerca, por ejemplo, del arte de copy-paste en las guerras de la información y las trampas del globalismo distópico. Es un gusto contar contigo y con tu presencia desde tan temprano, Alejandro. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Pues sobre este tema de la operación psicológica, o sea, son operaciones que utilizan técnicas psicológicas y pueden provenir tanto del sector público, privado o una combinación de ambos. Siempre son en contra de la gente en general, ¿verdad? Nunca son en beneficio, en pro del bien común. Y son más fuertes en contra de los grupos, de los pequeños grupos políticamente conscientes que han desertado, digamos, de seguir la agenda de un gobierno en la sombra. Esta es la definición de Edward Bernays, que es el creador de la ciencia, entre comillas, de las relaciones públicas, que es en lo que se basan los métodos que utilizan los publicistas y se han utilizado tanto con fines publicitarios como políticos.
Puede consistir en campañas propagandísticas para asustar, coaccionar, desviar o desinformar a una población. Y utiliza una mezcla de propaganda blanca, negra y gris. Cuando digo blanca son verdades, pero verdades escogidas, verdades las que convienen. La negra son puras mentiras y la gris son medias verdades. Entonces hacen como una mezcla de estas tres y también puede incluir métodos blandos y métodos fuertes. Los blandos pues son de diferentes tipos, digamos, declaraciones de líderes falsos, de líderes pero coordinadas, uso de foros internacionales como la ONU para amplificar un plan o una política planteada, que esto es más o menos lo que ocurrió con Arbenz, para que Latinoamérica se pusiera en contra del gobierno de él. Reclutamiento y creación de organizaciones frente de lucha, digamos, pueden ser ONGs o infiltración de ONGs ya existentes, o sea, oposición controlada, la idea. Y los métodos fuertes, pues, son métodos ya violentos, terrorismo, torturas, golpes de Estado, pero que también tienen un impacto psicológico, ¿verdad? Excelente. Y la aplicabilidad que se hizo en Guatemala, me gustaría que profundicemos un poco sobre cómo fue que se hizo. ¿Cómo se aplicó acá en Guatemala? Ya aludiste a Edward Bernays, y también después vamos a entrar, antes de ir a la primera pausa, a hablar sobre los mecanismos que son aconsejables para evitar o superar los efectos de estas guerras psicológicas o de propaganda, porque si bien se vienen implementando desde los años 50, aún son efectivas y solamente han mutado, como bien dijo Mario Roberto, solamente han actualizado sus métodos, pero siguen siendo efectivas para manipular la opinión. Así que cuéntanos un poco sobre cuáles fueron los ejemplos en Guatemala y después hablamos sobre qué mecanismos para evitarlas. Bueno, en los años 40, Sam Seymour era el CEO, el gerente de la United Fruit Company, contrató a Edward Bernays. Él decía tener un equipo de 25,000 periodistas, entre periodistas, editores, empresarios, hasta sindicalistas. Él era una persona que se proyectaba como progresista, como a favor de los derechos de los trabajadores. Una especie de esta oposición controlada, ¿verdad? Publicaba un semanario semanalmente en Latinoamérica, coescrito con gente de la CIA, o sea, con periodistas latinoamericanos. Él tenía penetración tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Fueron dos campañas distintas. Logró, por ejemplo, uno de sus logros fue, digamos, silenciar las declaraciones de Arévalo, de Juan José Arévalo, cuando él hablaba de en qué consistían sus políticas. Esto Arbenz lo decía también. Digamos, él quería seguir el camino del desarrollo planteado con las políticas del New Deal de Roosevelt. Incluso hasta apoyaba la lucha en Corea de Estados Unidos, pero todo esto no, la AP, que la Associated Press, no se lo sacaba. En 1951 hubo una campaña todavía más fuerte, aquí con periodistas, digamos, de medios como el New York Times, la revista Time, organizó 5 lujosos viajes que venía la gente aquí a entrevistar a estos periodistas, pero entrevistaban solamente a ejecutivos de la United Fruit Company. Muy bien, vamos a tener que interrumpir un momento, Alejandro, porque tenemos información de nuestros compañeros de la universidad. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que tenemos la
conferencia este próximo lunes de parte del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Ciencia Política y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Manuel Galich. Vamos a estar presentando la imagen como testigo, las dos caras de la memoria colonial, presentada por el doctor Thomas Cummings de la Universidad de Harvard. El lunes 14 de marzo a las 17:30 horas en el Auditorium Jorge Romero y Meri, edificio M5. Así que cordialmente invitados, totalmente gratuito también, como todas las actividades de la Universidad de San Carlos. Ahora sí, vamos a la primera pausa y unos cambios. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Caminamos hacia la búsqueda, comprensión e interpretación del conocimiento científico. Vía radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Fuerzas de seguridad indican que realizan 13 allanamientos en la cabecera de Retaluleu en busca de ilícitos. Vecinos de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo cumplen una semana de manifestar frente al Ministerio de Energía y Minas. Actualizando la información mundial. El Ministerio Público de Sao Paulo presentó este miércoles cargos contra el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por presunto lavado de dinero. El expresidente ha sido denunciado por ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero vinculado a la petrolera estatal Petrobras. El Mercado Común del Sur y la Unión Europea intercambiarán proyectos de negocios para el libre comercio en abril, según datos proporcionados por la canciller argentina Susana Malcorra y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. La ciencia descubrió que la mayor parte del aprendizaje del lenguaje se centra en el lóbulo frontal izquierdo. Sin embargo, se encontró que otra estructura llamada circunvolución de Heschel se utiliza para el aprendizaje de idiomas extranjeros en los adultos. Tú tienes la facultad. CALUSAC, los maestros, la escuela y el método. Aprende ya inglés, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, coreano, japonés, latín, hebreo, portugués, quechí, quiché y cachiquel. Inscripciones del 16 de enero al 9 de febrero. Inicio de clases 1, 2, 6 y 7 de febrero según día y horario seleccionado. Mayor información en Escuela de Ciencias Lingüísticas CALUSAC, edificio S13, Ciudad Universitaria, Zona 12. Al teléfono 2418-8990, extensión 85520 o en CALUSAC online www.calusac.usac.edu.gt. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. Aplicamos y divulgamos el conocimiento tecnológico en tiempo real. Y en formato radio. Esta es Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando.
Políticamente hablando. Bien, amigos, estamos ya de vuelta con este importante programa del día de hoy, hablando sobre las guerras psicológicas y el derrocamiento de Arbenz. Como invitado en cabina Alejandro Rivera, y posteriormente vamos a tener un enlace telefónico con Claudia Arbenz, nieta de Jacobo Arbenz. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que dejamos en la primera pausa, Alejandro, que estábamos conversando sobre cómo se aplicó la guerra psicológica o la guerra de propaganda acá en Guatemala durante el derrocamiento de Arbenz, y también los mecanismos para poder defenderse de esta guerra psicológica para la población. Antes de darte la palabra, solo quiero recordarles a nuestros radioescuchas que sí puede seguir este programa en internet a través de www.radiousac.tk, pero también nuestros programas quedan en nuestro sitio web disponibles, lo vamos actualizando cada semana. Esto es en www.politicamentehablando.net, y en nuestra página de Facebook y redes sociales y Twitter siempre compartimos los audios en SoundCloud, así que ahí puedes seguir y compartir nuestros programas. Bien, Alejandro, continuemos entonces con la información que tú nos traes hoy. Gracias, Carla. Pues hablamos anteriormente de la campaña mediática de Bernays, tanto en Latinoamérica como adentro de Estados Unidos, pero hubo también esfuerzos propagandísticos, operación psicológica diplomática para que Latinoamérica se pusiera en contra del gobierno de Arbenz. Y aquí pues hubieron otros personajes. Esto ya no fue con Bernays, y esto está rectificado con este libro que precisamente fue Claudia Arbenz la que me recomendó de un uruguayo, Roberto García Ferreira, quien habla de cómo la CIA se basó en artículos de la prensa uruguaya para esta famosa reunión en Caracas de la ONU, que sería bueno que se investigara en internet. Entonces, para defenderse de esto, digamos, los puntos principales de la campaña era que la Unión Soviética estaba consolidando su poder en el gobierno de Arbenz. Aquí pues entra el elemento geopolítico, ¿verdad? Una señal de alarma para todo el continente de que se están intentando invadir América por Guatemala. Iba a ser la puerta, ¿verdad? Que la reforma agraria de Arbenz era una colectivización de la tierra, como la que hizo Mao Zedong en China, que de una vez no iban a haber propietarios, ¿verdad? Incluso que existía un ejército comunista que iba a invadir Centroamérica. Aquí pues hay dentro de estas técnicas para defenderse están las falacias. El conocimiento de las falacias tiene dos frentes, se pueden hacer dos frentes de defensa. Uno es a través de los medios alternativos. Hay que entender cómo funcionan los medios masivos, cómo están controlados, cómo están consolidados. Pero también hay que hacer una labor muy fuerte educativa, personal. Digamos, las falacias es uno de los métodos. Arbenz en su discurso decía, cuando lo obligaron a desertar, decía que los señalamientos de la CIA eran patrañas. Esa fue la palabra que él utilizó. Pero en realidad es una mezcla de, como decíamos, de medias verdades con mentiras y el uso de falacias. Digamos, esto de que como él digamos compró armas a Checoslovaquia, entonces la falacia dependiente resbaladiza llega al argumento que hay un despliegue de submarinos soviéticos en las costas del Caribe. Es la falacia de exagerar, ¿verdad? De brincar a conclusiones, que porque había algunos elementos que lo ayudaban en el gobierno que pertenecían al Partido Comunista, entonces ya todo el gobierno era comunista. Y la falacia de generalización,
culpable por asociación, la apelación a la emoción, ¿verdad? El comunismo, te van a quitar tu casa, tu esposa, tus hijos, apelación a la emoción, que entra uno en un estado de shock. Esta es la táctica psicológica, entra en un estado de shock y no razona lo que le están diciendo. Bien, muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a continuar entonces con la argumentación que hacía Mario Roberto en su introducción acerca de las secuelas que quedan en la psique guatemalteca de la guerra psicológica contra Arbenz, de lo que esto sucedió y de lo que significó para el desarrollo y esa interrupción que se dio para nuestro desarrollo democrático y económico. Nos gustaría entonces platicar sobre esas secuelas dentro de la sociedad y cómo se pueden superar. Acá le doy la participación entonces también al doctor Morales. Bueno, las secuelas del derrocamiento de Arbenz son secuelas psicológicas, las cuales han sido también cultivadas por sucesivas olas de guerras psicológicas, ¿no? Y a mí me parece que la fundamental, la secuela fundamental del pueblo guatemalteco es la aceptación de la frustración política, lo cual se ha llegado incluso a naturalizar, es decir, a convertirlo en un hecho natural, en el siguiente sentido: nada que ocurra en Guatemala puede ser bueno, nada que venga de los guatemaltecos puede ser bueno, aquí todo lo malo ocurre porque somos guatemaltecos. Esto es una solemne y estupidez, pero es el resultado de una guerra psicológica, es decir, hacer que una ciudadanía llegue a aceptar que es deficiente, que es menor, ¿verdad? Que pertenece a una especie de humanidad secundaria, de humanidad menor, que es deficiente por naturaleza, ¿no? No es deficiente por razones históricas, sino por naturaleza. Y esto se nota en el habla común del guatemalteco cuando dice es que en Guatemala tal cosa, como si no ocurriera. Lo que ocurre aquí ocurre en todo el mundo. Lo que pasa es que las cosas ocurren con particularidades en cada lugar particular. Eso es todo, ¿no? Pero todas las frustraciones políticas, todos los defectos, la corrupción, eso pasa en todo el mundo. Ahora, lo que hay aquí es un golpe emocional, digamos, perpetrado en el 54, que se ha ido transmitiendo, este complejo, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, es el fatalismo, este chapín, de aquí no se compone nada, aquí lo mejor es plegarse a la oligarquía, ¿verdad? Ellos son malos, pero son los únicos, pues, que manejan la economía y si se pone uno contra ellos, lo matan. Entonces, la sensatez, entre comillas, el sentido común es plegarse, es resignarse, y eso es pensamiento conservador. Por eso es que la hegemonía conservadora campea políticamente aquí sobre las capas medias, y eso se vio perfectamente en las movilizaciones del año pasado, ¿no? La oligarquía es hegemónica, tiene influencia psicológica, tiene influencia ideológica sobre las capas medias, no solo urbanas, también rurales, ¿no? También en los departamentos, los que votaron por Jimmy Morales. Entonces, esa me parece a mí que es la secuela principal. Claro, es una secuela que tenía raíces en las cuales florecer. Por ejemplo, toda la opresión de la colonia, ¿verdad? Toda la opresión etnocultural y económica, oligárquica, criolla, pues era un terreno abonado para que floreciera este complejo de inferioridad político y de aceptación de la frustración que eclosiona con el derrocamiento de Arbenz. Me parece que esa es la secuela más dolorosa y la principal. Sí, es cierto, ese conformismo que se da en la sociedad de aceptar cualquier cosa porque simplemente se nace en una familia con un apellido privilegiado o con ciertas condiciones incluso de apariencia física, ¿no? Todas esas cuestiones vienen siendo, aparte de culturales, también la consecuencia de una guerra continua contra la misma actitud de ser guatemalteco, y eso uno lo ve cuando uno tiene la oportunidad de salir del país. Uno dice, bueno, con tantas cosas buenas que hay en Guatemala y que tiene el país, tanto potencial, es triste ver ese tipo de
de actitudes, ¿no?, de los guatemaltecos, pero también, como decías tú, Alejandro, nos falta mucha educación para conocer nuestro pasado, nuestras causas estructurales, las causas estructurales que nos llevan a ser como somos el día de hoy. Vamos a continuar entonces con el guión del programa y hablamos ya de las medidas para poder evitar la guerra psicológica, pero también entonces ahora es importante hablar sobre cuáles son las tácticas de guerra psicológica que se usan hoy en día por parte de los Estados Unidos y cómo han variado con respecto a las últimas utilizadas durante la Guerra Fría. Ya lo comentábamos al inicio del programa, pero hay ciertas acciones puntuales que podemos mencionar antes de irnos a nuestra segunda pausa, Alejandro. Ok, bueno, por ejemplo, esto de agarrar el tema de la corrupción, es buscar el mínimo común denominador, lo que todo el mundo comprenda, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo está en contra de la corrupción, entonces se ataca por este lado para poder atacar a alguien, no solo para derrocar gobiernos. Digamos, tenemos el caso de la FIFA. O sea, yo me pregunto qué casualidad que Rusia va a organizar el mundial y atacan con esto de la corrupción a la FIFA, ¿verdad? Hay muchos métodos, la creación, digamos, de una nueva dialéctica, esto que escuchamos en las redes sociales, populismo versus república, ¿verdad? Es como actualizar siempre tiene que haber una lucha entre dos enemigos. Y la distorsión de los términos, ¿no? También. Sí, son conceptos totalmente mal utilizados y mal aplicados, ¿verdad? Tenemos a Gene Sharp, que hizo su manual tiene un montón de cuestiones curiosas. Se llama la organización donde está el Instituto Albert Einstein, ¿verdad? Como que fuera algo así muy inteligente. Se basa en la no violencia de Gandhi, ¿verdad? Un líder muy reconocido, se aprovecha de esto, utiliza métodos, pone cosas, por ejemplo, métodos de resistencia, negarse a pagar deudas, paralización económica, retiro de depósitos bancarios, ¿verdad? Una que se ven así como muy, unas pues son realmente verdad, es lo que se puede hacer, y otras son como muy ilusorias. Y a pesar de que es no violencia, ahí dice en una de ellas destrucción de bienes propios, o sea, entonces, ¿en qué quedamos? Es contradictorio, eso, ¿no? Sí, contradictorio, y cosas también ridículas, señas vulgares, desnudos públicos, desfiles motorizados, hasta huelga de celo, o sea, a veces pues da hasta risa, ¿verdad? También la utilización de estas nuevas agencias, por ejemplo la NED, que es esto la creó Reagan porque la CIA ya estaba muy desprestigiada, ¿verdad? Entonces digamos, creemos el New National Endowment for Democracy, y en Guatemala tenemos, digamos, el NDI, que siempre está la palabrita ahí, democracia, ¿verdad? Y la NED, incluso esta National Endowment for Democracy, se financia muchas de las ONGs que actúan acá, como Acción Ciudadana, ¿no? Incluso, lo que vimos la vez pasada también, así a nivel latinoamericano, pues a la oposición en Venezuela. Y perdón, la Soros financia alguna de la prensa, entre comillas, alternativa de Guatemala. Así es. Las Soros, los foros presidenciales también están ahí. Así es, con la palabra democracia, como tú dices, mal utilizada. Bueno, tenemos un comentario en nuestra red social por Odita Solórzano, a quien le mando un fuerte abrazo también, y siempre nos escucha. Dice: buenos días, de acuerdo con Mario Roberto, con la idea de una sociedad guatemalteca sumida en el pesimismo, ampliada del guatemalteco minimizado y desvalorizado. Por ello se asume que en este país no puede pasar algo bueno. Por ello, entonces, también es importante reconocer los mecanismos de mediatización que hace que su población se convierta en borregos políticos. Así que,
Bueno, tenemos bastante, también tenemos comunicación, tenemos una llamada, pero vamos a irnos a la segunda pausa porque lamentablemente tenemos que hacer este corte. Pero antes de irnos, tengo otro anuncio que les quiero hacer llegar, y es sobre la entrega de acreditaciones a los egresados a partir de noviembre de 2014, 2015 y lo que va del 2016 de la Escuela de Ciencia Política. Esta va a ser entrega de acreditaciones de su título a nivel internacional, y también se estará dando información sobre la creación del Colegio de Internacionalistas, Politólogos y Sociólogos de Guatemala. Esto es el próximo 15 de marzo a partir de las 17:30 horas en el auditorio Jorge Romero Imeri, también en el edificio M5 de la Escuela de Ciencia Política. Ya volvemos con más de este programa y con la comunicación con Claudia Armas. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Aplicamos y divulgamos el conocimiento tecnológico en tiempo real. Y en formato radio. Esta es Universidad 92.1. Ideas que suenan. Existen discapacidades que son un paradigma por caer, y gente discapacitada que piensa que no lo es y derrumba esos paradigmas. Para investigar y conocer a profundidad este problema, hay que estudiar Maestría en Análisis Social de la Discapacidad. Requisitos: ser licenciado, llenar solicitud, presentar carta de aceptación del Departamento de Posgrado de Psicología, currículo, fotocopia del título, ensayo sobre el tema y foto tamaño cédula. Maestría en Análisis Social de la Discapacidad, Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC. Más información en coordinación con Ronald Solís, 59 18 83 92. Nacionales. En el clima, el frente frío que afecta a nuestro país podría extenderse todo marzo. Aún así, el presidente de la República, los padres, o más bien hijos de la gran patria, sus achichincles y las redes de corruptos ya preparan su hilo dental para ir a bañarse con toda la prole al lodo de Amatitlán. Porque seguro, así haya bajas temperaturas que les van a sacar el calor, les van a sacar el calor. El nonos tientes, vaya señora, lleve el nonos. En el nonos tientes, en los boletines, en la declaratoria, en la velada, en el desfile. Y Universidad 92.1, ideas que suenan. En el 2016 se constituirá nuevamente en la voz de los estudiantes. Porque la radio no está en huelga, la huelga está en la radio. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. El pueblo unido jamás será vencido. Defensa de los derechos. Organización. Conquista de nuevos derechos. Lucha. Una expresión de la clase trabajadora. Constancia. Eso y mucho más brinda un sindicato. Y bajo esa filosofía, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala abre las puertas de su tienda de consumo para ayudar directamente a la economía familiar. Tienda de consumo del Sindicato de Trabajadores de la USAC, en apoyo a la economía familiar, con horarios de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, para trabajadores afiliados y no afiliados. Una canasta básica con precios dignos es posible. Visítenos y forme parte de este nuevo proyecto social. Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Establecemos los principios que orientan y plantean soluciones a la problemática del ser y la sociedad. Y los transmitimos por la radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Muy bien, amigos, estamos de vuelta con este programa ya en la última fase, hablando hoy sobre guerras psicológicas y el derrocamiento de Arbenz. Ya tenemos en línea a Claudia Arbenz, quien amablemente pues aceptó platicar con nosotros. Muy buenos días, Claudia. Bienvenida a este programa de la Escuela de Ciencia Política que se transmite todos los jueves acá por Universidad 92.1. Buenos días. Hola, aquí, ahora sí estamos al aire, Claudia. Buenos días. Bueno, bienvenida, como te decía, estamos acá contando con la experiencia que tú nos puedes brindar acerca de este hecho histórico que ha significado mucho para el país, ¿no? Y todavía, como bien lo comentábamos al inicio, ha sido un hecho que provocó, ¿no?, muchas de las cosas que ahora estamos viviendo como sociedad. Y me gustaría entonces, como está un poco el tiempo, que nos comentes de tu perspectiva personal, ¿qué ocurrió realmente durante el derrocamiento de Jacobo Arbenz, tu abuelo? ¿Qué ocurrió? Sí. Pues en todos los ámbitos geopolíticos de Guatemala ocurrieron varios aspectos. Familiarmente, que es, digamos, la parte que más impactó, Tenemos un poco de dificultad con la comunicación. La presión psicológica que tenía encima, digamos. Estos hechos calaron muy profundo en la familia. Esa presión y esa guerra psicológica la CIA lo siguió durante 17 años de exilio, lo vigilaban, lo hostigaban, le prohibían hacer entrevistas, trabajar, que en Uruguay Claudia, perdona la interrupción, si me escuchas, tenemos dificultad para escucharte, no sé si es cuestión de la señal telefónica. ¿Aló? Sí, ahora se escucha nuevamente, perdona, tenemos algunas dificultades técnicas para escuchar bien lo que has descrito. Vamos a retomar entonces acerca de lo que nos comentabas de la persecución que se le hizo durante los últimos 17 años por parte de la CIA a la familia. Bueno, lamentablemente creo que no sé si es cuestión de las líneas telefónicas o es cuestión de la CIA. Es muy extraño, sí. Vamos a tratar de volver a establecer la comunicación con Claudia, pero bueno, vamos a continuar entonces platicando acá con Alejandro y con Mario Roberto sobre qué ocurrió realmente sobre este derrocamiento, ¿no? En cuanto a esto, y a la luz de lo que ocurrió, hablemos un poco sobre esta cuestión de que Arbenz, el régimen de Arbenz era comunista, como lo afirmaba la propaganda de derecha y como todavía se afirma hasta el día de hoy. Creo que vale la pena hacer la aclaración acerca de lo que realmente significaba el proyecto que tenía Arbenz para Guatemala como nación, ¿no? Este proyecto de modernización económico principalmente y político. Así que vamos a hablar en lo que recuperamos la comunicación con nuestra invitada vía telefónica. Pues era más como lo que intentaba realizar Arbenz como una modernización económica basado en el en el New Deal de Estados Unidos, crear una sociedad más justa. La tierra pues estaba en manos de muy pocos, ¿verdad? Todavía lo
lo está, y en ese momento pues era un consejo del Banco Mundial que Arbenz pues le pareció correcto y lo empezó a realizar, ¿verdad? No era una colectivización de la tierra como se trataba de jalar esto para que fuera, para decir que era un comunismo ya prosoviético y con un gobierno totalmente plegado a los intereses geopolíticos de la Unión Soviética. Esto se siguió repitiendo y repitiendo tanto con campañas mediáticas como por la vía diplomática, que es lo que nos faltó aclarar un poco. En Caracas hubo una reunión donde Guillermo Toriello pues despertó mucha emoción, mucho aplauso en los gobiernos amigos latinoamericanos, que sin embargo votaron en contra de Guatemala. Bueno, Alejandro, tenemos nuevamente a Claudia en línea y vamos a tratar de que esta vez sí funcione la comunicación. Muy bien, adelante Claudia, buenos días y perdona los inconvenientes. Nos quedamos en la parte donde nos contabas acerca de la persecución que se estaba dando a la familia Arbenz y que duró por aproximadamente 17 años después del exilio. Sí, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Adelante? ¿Aló? Sí, sí te escuchamos. Ok, perfecto. Sí, estaba comentándote de la presión psicológica que ejerció la CIA sobre la familia Arbenz durante el exilio. Esos son secuelas, digamos, de toda la presión que ejercía el gobierno de los Estados Unidos. Formas de intimidación, desacreditarlo, manifestar su inhabilidad, Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, continuamos escuchándote. Sí, ok. Esta intensiva campaña de rumores eran las que digamos, los comunistas, que ahora le cambiaron, ahora le dicen terroristas. La injerencia del gobierno de los Estados Unidos sobre nuestros países latinoamericanos ha sido la forma de manipulación que han tenido los gobiernos democráticamente electos. Lamentablemente ellos utilizan este tipo de formas psicológicas, que eran las que comentábamos para lograr sus objetivos. Así es, y es lo que platicábamos acerca de la ofensiva que se da en estos medios de propaganda contra otros tipos de gobiernos, ¿no? Contra otros regímenes como los de socialismos del siglo XXI. Muy bien, Claudia, y estamos también conversando sobre, a la luz de lo ocurrido con el derrocamiento de tu abuelo, ¿es válido seguir asegurando que el régimen de él era un régimen comunista y que todavía causa cierto escozor y cierto temor por la falta de información dentro de la sociedad, increíblemente después de más de 50 años? Así es, esa es la llave que utilizan para manipular las masas, la falta de conocimiento. El tema aquí es que hasta los en el año 2003 abrió los archivos desclasificados y donde decía que todo fue una trama montada por la CIA para derrocar a Jacobo Arbenz debido a sus digámoslo, programas socialistas y de inclusión para la mayoría de sus habitantes. Seguir aseverando que era un gobierno comunista es retrógrado, es absurdo, es a base de la ignorancia. Si el propio Estados Unidos admitió y tiene documentos probando que nunca fue un gobierno comunista, está dentro del PV Success, donde ellos afirman toda
el plan que tenían para derrocar a Arbenz. Incluso tenían un manual de asesinatos y realizaron una lista de personas a las que iban a ser eliminadas. Si la propia CIA y el gobierno de Estados Unidos aseveran que eso fue así, es absurdo seguir discutiendo un tema de comunismo donde nunca existió. Que exista libertad de expresión en un gobierno democrático, que exista partidos comunistas o de diferentes inclinaciones políticas, no quiere decir que tengan tendencia comunista. Así es, efectivamente, Claudia. Vamos a ir con la última pregunta del día de hoy, pero como ya lo pactamos, vamos a continuar con este programa el próximo jueves, esperando que la comunicación esté más establecida. Vamos a tener ya un programa sobre la vigencia del pensamiento de Jacobo Arbenz y su vigencia en la juventud, ¿no? Y vamos a tener un invitado también, que es Luis Velázquez, quien les declara arbencista. Así que para que terminemos este programa, solo nos gustaría que nos comentes algo sobre el exilio, para lo que significó el exilio para la familia Arbenz. Pues fue devastador, sin palabras. Creo que no pudiera tener ni minutos ni horas para poder describir lo devastador que fue. Mi abuelo salió humillado de Guatemala, declarado ladrón, traidor a la patria, a raíz de esa salida tan humillante que él tuvo. Le dieron exilio primeramente en México, después tuvo que cruzar a Europa, a Suiza, estuvo en París, Rusia, Checoslovaquia, Uruguay, Cuba. Este largo viacrucis que tuvo que sufrir la familia, lejos de sus raíces, de su cultura. Creo que para ninguna familia es estabilidad tener que pasar también por las humillaciones, puesto que en cada país que llegaban la CIA se encargaba de perseguirlos, de hostigarlos, de malinformarlos. El exilio fue algo tortuoso. Creo que a ningún político he visto yo a que le nieguen, le violen sus derechos humanos de esa forma, donde él no pueda trabajar, donde no pueda expresarse, donde lo sigan hostigando. Una CIA tan ensañada en un expresidente democráticamente electo, fue bastante duro para la familia, bastante. No podemos ni imaginarlo, Claudia. Bueno, hemos lamentablemente llegado al final de este programa, pero pues la verdad que con la alegría de que vamos a continuarlo el próximo jueves, así que desde ya te agradecemos el aceptar nuestra comunicación y vamos entonces con el tema que te comentábamos. Muchísimas gracias por estas declaraciones y a ustedes muchas gracias, amigos, por habernos escuchado este programa. Solo recordarles acerca de la conferencia sobre la memoria histórica, las dos caras de la memoria, las dos caras de la memoria colonial, el próximo lunes 14 de marzo a partir de las 17:30 horas en el Auditorium Jorge Romero y Meri del edificio M5 de la Escuela de Ciencia Política. Así que muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.